Decía que muchas gracias por su presencia, muchas gracias por los participantes, quienes van a intervenir en el día de hoy, en estas jornadas que tienen un título, en mi opinión, muy expresivo, que es Verdades que cuentan. Digo que es expresivo porque la falta de la verdad, la crisis de la verdad, constituye la causa más profunda, la mejor síntesis, la mejor explicación de todo lo que nos sucede. En estas jornadas se trata de ir a la raíz de la crisis y para ello lo que hace falta simultáneamente es buscar el horizonte, buscar la perspectiva para entender mejor lo que nos sucede. Y me van a permitir que en el arranque de estas jornadas empiece por el final, por las consecuencias de la crisis de la verdad en España, que fundamentalmente hace que sea un final un tanto raro, porque, como luego veremos, pues hace que la crisis se agudice de forma singular. Sin duda es siempre necesario profundizar en la teoría, en términos abstractos. Lo van a hacer hoy filósofos, el propio Elio posteriormente, el rector de la Universidad de Valencia también, pero también hay que encontrar las consecuencias en los hechos cotidianos, en la política cotidiana, porque es absolutamente necesario para entenderlo y comprenderlo. No solo la teoría, sino también la práctica cotidiana. Mi modesta aportación en estas jornadas es explicar mi experiencia personal, mi lección de vida que mi quehacer público me ha trasladado y que confirma sin duda la trascendencia del valor de la verdad y la gravedad cuando la verdad se pierde. La verdad en estas décadas ha sido reemplazada por el relato, por los relatos, que es probablemente la mentira más difícil de combatir. Lo que algunos llaman la posverdad, pero que fundamentalmente es una obsesión para relativizar y para destruir la verdad en cada uno de los hechos, porque en cada uno de los hechos hay una verdad. En las opiniones hay muchas opiniones, pero en los hechos hay una verdad siempre que hay que saber buscar. Vivimos una crisis de comodidad, no de subsistencia como en otras épocas. Y lo lógico es que tengamos una crisis de la verdad, porque hay una ecuación que se cumple casi siempre en la vida. A más comodidad, la mentira prevalece más sobre la verdad. A más comodidad se huye de la verdad como de la peste y se pasa del prestigio de la misma y de quienes la defienden al rencor respecto de la verdad y respecto de los que defienden la verdad. La verdad suele ser incómoda, suele ser desagradable, porque nos obliga a buscarla, ir a la raíz, mientras que la mentira se propaga, se utiliza, se usa como arma arrojadiza contra los que no quieren abrazarla, la mentira. Y España, parece mentira, nos olvidamos que ha padecido una leyenda negra durante siglos, una mentira y un relato de los adversarios de España, de los enemigos de España en el exterior. Y nos infligió, en mi opinión, un daño exagerado, nos acomplejó. Perdimos lo que llamamos la autoestima, nos encerró. Hoy vivimos otra leyenda, otro relato, pero esta vez desde el interior, desde un proyecto que ha asociado fundamentalmente a la izquierda más radical y al nacionalismo más radical. Y esta vez lo que hay que decir es que no nos resignemos esta vez, que no tengamos que sufrir tantos siglos como padecimos una leyenda negra. Simplemente afirmemos la verdad. No abracemos por mucho tiempo esta leyenda negra que hoy nos está presidiendo. España se diferencia del resto de los países occidentales en que no solamente hemos estado amenazados por el crimen y el terrorismo, hemos estado no solo amenazados, sino determinados
desde el momento en el que hace 50 años fue asesinado Carrero Blanco en 1973. El crimen a partir de esa fecha ha determinado nuestras vidas, nuestra democracia y nuestras decisiones políticas. Los ejemplos son múltiples y espaciados en el tiempo. El término de comunidades históricas para el País Vasco y Cataluña, mientras que Castilla, León, Aragón, Asturias, no, estaba determinada por el crimen. Era un relato, no era una verdad. Las dos velocidades de la puesta en marcha de las autonomías, uno por la vía rápida del 155 y otro por la vía rápida lenta el año del 143, también. La no existencia hoy de centrales nucleares en España, a diferencia de Francia, no fue el resultado de la verdad, es decir, de un proceso que concluía una reflexión profunda. No fue la imposición del terror por el cierre de la central nuclear de Lemóniz en los años 80, porque mataron y asesinaron para desnuclearizar lo que decían que era la costa vasca. Y el último, el atentado terrorista del 2004, 11 de marzo, tenía un objetivo, cambiar de dirección, que España fundamentalmente cambiara radicalmente de dirección y todavía no nos hemos recuperado de aquel bandazo. El relato permanentemente ha acompañado al crimen. Ha jalonado toda nuestra historia reciente y en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, de forma eficaz. Pero al final, el crimen reemplaza, la mentira reemplaza al crimen. Y esta es la singularidad de España respecto de otros países, de otras naciones occidentales. El tránsito de lo que significa un crimen determinante a una mentira decisiva. Yo comienzo mi andadura política con un relato, aquel macabro relato respecto de las primeras víctimas. Algo habrán hecho. Pronto llegó un nuevo relato, hoy que ha sido plenamente actualizado por el gobierno. Hay un conflicto político entre dos bandos, en el País Vasco y también en Cataluña, cuando la verdad es que solo ha habido víctimas y verdugos. Cuando el terrorismo se generalizó, ellos dijeron que se había socializado el dolor, introdujeron otro relato, el relato de que fundamentalmente no solo había dos bandos, sino que había un empate infinito entre el Estado de Derecho y el terror. Y cuando se supo resistir lo que parecía que iba a ser el final de nuestro adversario, el terror, cuando parecía deshacerse el empate infinito entre el terror y el Estado de Derecho, después del 11M se abrió un mal llamado proceso de paz, bien llamada una negociación. Los violentos encontraron la legitimación de su proyecto. Y llegó el siguiente relato, falso también por supuesto, que los demócratas habíamos derrotado a ETA, cuando solo con la apuesta de este proyecto ETA ya estaba ganando y está ganando por goleada en su proyecto político y cultural. Pues bien, a lo largo de estas décadas se ha introducido otro relato que lo justificaba todo. Hay una nueva conciencia nacional en el País Vasco y en Cataluña, cuando no es verdad. La verdad es que se ha ido instalando una crisis en las conciencias personales de muchos vascos y catalanes, en los que, por ejemplo, la religión católica era un referente permanente en sus vidas y fue sustituido por un sucedáneo, por una pseudo-religión, un movimiento de liberación nacional vasco y catalán. En definitiva, el relato es la nueva conciencia nacional. La verdad es la pérdida de referencias permanentes, empezando por los jóvenes de mi generación. Se fue perdiendo la fe,
El profundo significado de la dimensión de la trascendencia se fue perdiendo para creyentes y no creyentes. Se podía incluso matar a una persona porque fundamentalmente no defendía sus mismas ideas. Pues bien, el nacionalismo vasco y catalán hizo del papel de puente por su insatisfacción permanente como objetivo, y de una sociedad que fundamentalmente creía, o una sociedad que tenía referencias permanentes, se transformaba en otra radicalmente distinta, en la vanguardia del pseudo progreso y, por supuesto, en la falta de fe. Y lo hizo siempre en una dirección, no en dos direcciones, como suelen tener los puentes, de una sociedad a otra. Y el punto de llegada era, lógicamente, tras la travesía del puente, coincide con el proyecto de ETA, que no solo era un grupo antiterrorista y antifranquista, sino que no solo pretendía la destrucción de España, sino sobre todo la destrucción de un determinado orden social que se basaba en los fundamentos cristianos. Yo repito que de un crimen determinante, a través de un proceso, hemos transitado a una mentira permanente. Y la mentira se ha hecho hábito, costumbre, necesidad y ley. Las leyes de género, las leyes de memoria histórica y democrática, la ley de libertad sexual del sí es sí, la ley de protección animal, la próxima ley de diversificación familiar, la ley de acción democrática para regenerar la democracia, supuestamente son expresión de la mentira, que es la base de ese supuesto nuevo orden social que quieren crear. El tránsito tiene como aliado principal el silencio, su capacidad de esconder y ocultar sus objetivos y también su osadía sin límites, de hablar ellos de la verdad y de la regeneración democrática. Alguien podrá decir que la mentira es un mal menor frente al crimen, un mal mayor, pero no hay que olvidar nunca que el mal menor siempre termina consolidando el mal. Hay que buscar siempre el bien, aunque sea el bien menor, pero nunca el mal menor. El relato ha sido la negación y el ocultamiento de este proceso. No ha existido para ellos. La verdad es la asociación del crimen de ayer y la mentira de hoy. Es decir, la asociación de ETA y del Frente Popular que nos malgobierna. El mejor ejemplo, ayer, la Ley de Seguridad Nacional tiene como portavoz a ETA. Esa es la asociación de lo que significa el crimen de ayer y la mentira de hoy. Y termino. Neos, Cefas, surgen de la plena aceptación de la verdad, por dura y desagradable que fuera, y por eso estamos fuera de la moda dominante. Pero nuestra prioridad es la verdad. Hay un libro cuyo título siempre cito, de Fabrice Haddock, que va a participar en el Congreso de Católicos y Vida Pública en esta casa el próximo mes de noviembre, con un título que yo también recuerdo, La suerte de haber nacido en nuestro tiempo. Es una verdad. Tenemos el privilegio y la suerte de poner a prueba nuestra fortaleza, la autenticidad de nuestras convicciones, en tiempos difíciles, en tiempos recios, como decía Santa Teresa, desde la fortaleza de la soledad y desde una minoría creativa, no desde una mayoría instalada en la comodidad que solo busca la adaptación a la moda dominante. La defensa de la verdad, en este caso de los fundamentos cristianos, para creyentes y no creyentes, no es un ejercicio de fundamentalismo y de extremismo tal y como algunos relatan. No es verdad, es lo contrario. Significa ser la vanguardia del debate del futuro y de la esperanza. No hay debate entre dos culturas. Hacemos frente a la incultura, a la ignorancia, a la mentira, a la obsesión enfermiza de destrucción de los fundamentos cristianos, a la utilización de la historia, a la leyenda negra, desde dentro y desde fuera,
y al desprecio de la ciencia, de la biología y, sobre todo, hacemos frente al desprecio por la inteligencia de los españoles. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues me compete a mí, como presidente de Cefas, también darles la bienvenida a esta casa, a este salón de actos de este Colegio Mayor de San Pablo, del que además me honro en ser su director, y como me honro también de compartir mesa y programa con Jaime Mayor Oreja. Mis reflexiones en este sentido, mis reflexiones iniciales no van muy descaminadas o por vías muy distintas de las que acaba de hablar Jaime. También parten de la experiencia, de la biografía, que en cierto modo hablar de la verdad siempre nos remite a nuestra propia trayectoria personal. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que cuando la generación de mis padres habitaban en un mundo lleno de verdades que contaban, de verdades que eran importantes, que eran esenciales, fundamentales para la vida, acerca del bien, del mal, de lo justo y de lo injusto, de por qué cosas merecía la pena sacrificarse, por qué cosas no tenían poca importancia. En cambio, yo que soy de los 60, un baby boomer, como dicen ahora, ya me crié en una sociedad en la que se nos martilleaba constantemente diciendo que esa verdad en la que nuestros padres habitaban no era verdad, que de hecho no existía la verdad, que todo era subjetivo, que todo era relativo, que no se podía seguir creyendo ingenuamente en que las verdades objetivas existían, que había que abandonar ese modo de pensar, que ese modo de pensar era dogmático, que se imponía violentamente sobre las conciencias. Y fueron décadas, esto viene de atrás, décadas en que se nos martilleaba constantemente en los colegios, incluso colegios supuestamente católicos, con esta nueva verdad, que venía a decir que la única verdad es que no había verdad, o que lo único permanente era el cambio permanente y que todo era transición, que todo era un proceso, que no había nada sólido, que en definitiva la realidad era líquida. Curiosamente hemos pasado a otra etapa en la que ahora se dice, no, claro que hay una verdad, pero ¿qué verdad? No. La verdad ahora es la que decimos nosotros que es. Y hay aquel que disienta. Por lo tanto, ha sido como 3 pasos muy llamativos que se han seguido con una lógica y una coherencia que para el que ya empieza a ser un observador transcurridos los años y estas décadas que hemos vivido, no deja de resultar curiosa. Yo la lógica la veo en los siguientes pasos. Primero, vamos a desacreditar y a desautorizar a aquellos que defendían, digamos, las verdades de siempre. Eran personas malas, personas oscuras, personas que escondían un interés político o material. Desacreditémosles. Segundo paso, ahora desacreditemos la idea de verdad misma. Desautoricemos la verdad de las cosas, o mejor, incluso a las cosas en su verdad. Ya no se trata de tal manera que lo real se presentaba como algo que ya no era significativo, no tenía una verdad en sí misma. Y como no tenía una verdad en sí misma, las cosas dejaron de ser significativas, portadoras de un significado, pasaron a ser insignificantes. Esa famosa frase de, no, las cosas son como te las cuentes. No hay una verdad. Cuéntatelas de una manera, serán de una manera, te las cuentas de otra. Y como esa fase hemos visto que no es la última fase. Esa fase de destrucción, esa pars destruens, lo que estaba preparando era la creación, la generación de una nueva verdad. Destruida las viejas verdades, las verdades, vamos a llamarlas de siempre, acerca de qué es un matrimonio, qué es hombre-mujer, o sea, las verdades sobre las que se sustentaba el mundo, una vez destruidas, y ahora vamos a decir nuestra verdad, que es una verdad que lógicamente no nace de las cosas mismas,
no nace de la experiencia, no nace de la lealtad con la realidad, sino que ahora nacen de un proyecto ideológico que se trata de imponer desde fuera, un proyecto focalizado en una acción de poder sobre toda la sociedad, pero sobre las cosas mismas. Es un nuevo poder, una especie de ministerio de la verdad orwelliano que ahora le dice a la realidad de las cosas, a la realidad del ser humano, a la realidad de la vida social, cómo tiene que ser. No como es, ya no se trata de que las cosas como son, de buscar la verdad, no. Ahora hay que decirles a las cosas, a las personas, a los vínculos, cómo tienen que ser conforme a la nueva verdad. Vamos descubriendo que detrás de este pluralismo se esconde un pérfido monismo y que subyacente a ese subjetivismo lo que había detrás es un nuevo dogmatismo. Así que ya está desenmascarado el proyecto. Es un proyecto evidentemente totalitario y hay que decir la verdad. Es totalitario. No puedo sino recordar la frase de Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo cuando decía: los totalitarios no quieren que que las personas tengan convicciones sólidas y firmes. Quieren que no crean en nada para así poder imponer su ideología y su poder y sus decisiones que en cada momento consideren oportuno. Así pues, se han destruido, han querido apagar primero las defensas, luego el propio fuego sagrado que habitaba en la verdad de las cosas para imponer un mundo distópico que cada día parece más aterrador y amenazante. ¿Qué hacer? O mejor, nos planteamos aquí una pregunta que me parece trascendental, y es esta: ¿la verdad se defiende a sí misma? ¿El bien prevalece por sí mismo o se necesitan personas veraces que cuenten las verdades, esas verdades que cuentan, y defiendan el bien? ¿O no hace falta? El bien va a triunfar porque como es el bien, la verdad se va a imponer porque como es la verdad. Sinceramente, yo creo que hay que luchar por contar la verdad, como acaba de hacer Jaime, que hay que luchar porque el bien prevalezca. Ni el bien ni la verdad van a prevalecer sin nosotros, sin una acción comprometida, valiente por nuestra parte, con costes. Muchos de vosotros, de los que estáis aquí, bien lo sabéis. No es sin coste, pero merece la pena. Hay una frase de Joseph Ratzinger que no quiero dejar de citar, porque me parece fundamental. Dice Ratzinger: la esperanza del cristianismo, al que se ha remitido Jaime, y la suerte de la fe dependen de algo muy simple, de su capacidad para decir la verdad. Esta es la cuestión. Esto es lo que está en juego, nuestra capacidad para decir la verdad. Cuando iba Jesús con sus discípulos, los enemigos del mensaje evangélico le dijeron a Jesús: dile a los discípulos que callen. Jesús respondió: si estos callan, gritarán las piedras. Si estos callan, gritarán las piedras. Que no obliguemos a Dios a que las piedras griten. Empecemos nosotros a decir la verdad. Muchas gracias.